Ya, se ve la imagen, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, si somos señales nosotros en algún sentido, tenemos que ver en qué sentido lo somos. Y hay varios sentidos de esto, ¿no? Continúo. Otro pasaje en Hebreos 8:4b y continuando hasta el 5, hasta el versículo 5. Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Esto qué quiere decir? Moisés ha recibido en el monte un modelo de cómo es el tabernáculo de los cielos, el templo de los cielos. Y se le ha ordenado, de acuerdo a ese plano, a esa figura que ha visto, construir algo aquí en la tierra. Entonces, los sacerdotes que servían en el tabernáculo aquí en la tierra eran figura y sombra de las cosas celestiales. Es decir, así como hay un servicio de adoración en el cielo entre los Elohim ante el Señor, esa misma representación se manifestaba en el tabernáculo aquí en la tierra con los sacerdotes que servían en el lugar santo, en el lugar santísimo, el sumo sacerdote, etc. Entonces, nosotros hemos creído que como humanos aquí en la tierra, nosotros somos lo principal y probablemente el cielo es lo subjetivo, lo extraño, lo desconocido. Según las escrituras, el cielo es pues la realidad primera. El cielo es la realidad, por así decirlo. Y nosotros somos la imagen. Nosotros somos la representación, nosotros somos la figura y somos la sombra, nada más. Entonces, lo que hacemos aquí en la tierra está representando algo que se hace en el mundo espiritual. Los impíos están representando a algo del mundo espiritual. ¿Se acuerdan ustedes que dice Judas que los de Sodoma y Gomorra están en cierto modo representando a los ángeles que han pecado? El fuego que está aquí en la tierra, el fuego que nos puede quemar aquí en la tierra, el fuego que está en nuestras cocinas, una fogata, una hoguera que armemos aquí en la tierra, es una representación, es una metáfora, es una figura de un fuego mayor que existe en otro lado, en el mundo espiritual. El fuego del infierno podría ser uno. Y también en otro sentido, el fuego que podamos nosotros como cristianos reflejar aquí en la tierra, el fuego del Espíritu de Dios, proviene justamente, es una figura justamente del fuego en el mundo espiritual, de Dios como fuego, el fuego consumidor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiero enfatizar? Que la realidad primera es el cielo. Y nosotros, estando aquí en la tierra, somos el reflejo de eso que está pasando en el cielo, entendiendo cielo como el mundo espiritual. Nosotros somos el reflejo, nosotros no somos la verdad, le estamos dando cuerpo a una cosa que no tiene cuerpo, no, no es eso, no es tanto así. Más bien el cielo es la realidad primera y nosotros somos la representación, la metáfora, la figura. Cuando Shakespeare presentaba sus obras, Shakespeare armaba las obras de teatro, había escrito él y él también participaba en sus obras. Él escribía mucho, era dramaturgo. Imagínense una obra de teatro. Para él, en el momento que estaban los actores ahí en el escenario, ese escenario se convierte en su universo. Entonces, los actores que están representando la obra de Shakespeare en ese momento son símbolo de algo. Alguno de los actores estará representando al amor, otro estará representando la lealtad, otro estará representando el odio, la traición, etcétera, etcétera.
Entonces, esos valores que llamaríamos nosotros, o antivalores, ¿no? El amor, el odio, la amistad, la traición, la lealtad, etcétera, etcétera, esos valores que provienen del mundo espiritual estaban siendo reflejados en el escenario por medio de actores. Entonces, hay alguien que está mostrando eso, pero ese actor es una metáfora. En lugar de decir que la palabra amistad es una metáfora o el amor es una metáfora, el actor es la metáfora. El amor se está representando a través del actor que representa el amor en esa obra de teatro. Lo que él esté diciendo, lo que el actor esté diciendo, está tratando de representar algunos puntos de lo que representa el amor, que es algo gigantesco, pero en determinada obra, algunos de esos puntos que Shakespeare considera como atributos del amor van a ser representados por alguno de los actores o por varios de los actores en diferentes sentidos, etcétera, etcétera. Entonces, la realidad espiritual es tan grande que necesita, para representarse aquí en la tierra, muchas cosas, muchos recursos, muchos actores. Entonces, nosotros no somos la realidad principal y el cielo es el reflejo de nuestras ideas, de nuestros pensamientos. No, esa es una idea justamente que proviene del ateísmo. Lo que nosotros estamos diciendo es que el cielo es la realidad primera y nosotros somos metáfora del cielo. Nosotros somos las señales. Nosotros somos la representación, somos la sombra, somos figura nada más. Eso no quiere decir que no tengamos importancia, porque hemos visto ya que no es lo único real el cielo, también es la tierra. Pero es importante que especifiquemos que el cielo es la realidad primera. Por eso se dice, como en el cielo, así también en la tierra. ¿No es cierto? Entonces, el Señor se ha acercado desde el cielo a la tierra. El Señor ha creado los cielos y la tierra, ¿no? El mundo espiritual y el mundo físico. Y ha empezado justamente con el mundo espiritual y después ha creado el mundo físico. No porque necesariamente haya mayor importancia en el cielo o que la tierra no tenga importancia. Sencillamente estamos diciendo que la realidad primera es el cielo y nosotros aquí en la tierra somos una representación. Es importante que entiendas, hermano, que eres una representación de algo del mundo espiritual. Somos imagen de Dios, pero imagen caída. Entonces, como imagen caída debemos tener mezcla. Algunas cosas que de nuestra actitud deben ser reflejo del mundo probablemente satánico, del pecado, de lo que hacen los ángeles caídos, de elementos malignos en el mundo espiritual. Y por otro lado, podemos ser también esa figura, esa representación, esa metáfora de la verdad, del amor, de la lealtad, de la honradez. Bien, entendiendo esto, sabemos que tenemos que derribar argumentos, dice la palabra, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, lo que he hecho para obedecer este versículo es primero presentarte esa idea. En el pensamiento ateo, lo que existe es la tierra y el hombre. Lo que no existe es el cielo. El cielo es el pensamiento de los hombres, es lo que el hombre imagina, lo que el hombre construye en su imaginación, justamente. Entonces, si el hombre se imagina que existe Dios, está en su mente, está construyendo una idea que se llama el cielo. Por tanto, en el ateísmo, la realidad primera o la realidad única es la tierra y los pensamientos son prácticamente subjetivos, lo que cada uno se pueda imaginar. Son fantasía nada más, ¿no? O sea, construcciones
que el hombre hace. A diferencia de eso, derribando justamente ese argumento, esa altivez que se ha levantado contra el conocimiento de Dios, yo estoy proponiendo que ustedes vean que la realidad primera es el cielo y nosotros somos la representación, la figura, el reflejo, la proyección, la metáfora de lo que se hace en el cielo. Nosotros somos representación, nosotros somos el actor. La realidad primera está en el cielo, ¿sí? Bien, ahora, esta proyección desde el cielo hasta la tierra, este camino del cielo a la tierra va a pasar por una serie de justamente pasos, ¿no? Va a dar ciertos pasos. Yo estoy tratando de clasificar, digamos, lo que he visto y estoy poniéndolo como pasos. Es decir, una idea que está en el cielo, un principio que viene del cielo, cómo es reflejado en la tierra, ¿ya? Y esto tiene estos pasos. El primero es el aislamiento, luego es la compresión, la infiltración, la absorción, la descompresión y la expansión. Este es el camino, para nosotros va a ser el camino del cielo a la tierra. ¿Cómo conectamos algo del cielo con la tierra? Pero hemos dicho que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de luz, ¿no es cierto? Hacen ellos un proceso parecido, solo que su cielo, su mundo espiritual es satánico, pero ellos van a llevar el mismo proceso, aislamiento, compresión, infiltración, absorción, descompresión y expansión, para traer esas sus ideas, esos sus principios, sus antivalores desde su mundo espiritual satánico aquí a la tierra, para traer actores aquí a la tierra, para que haya una representación de sus ideas aquí en la tierra. Entonces, recordemos, somos señales, ¿no? Somos señales. Isaías decía, somos señales y presagios. Mis hijos y yo somos señales y presagios en Israel. Por eso incluso Isaías le ponía nombres a sus hijos, nombres, serían muy feos los nombres, ¿no? Si pusiéramos eso a nuestros hijos. Es como decir, la paz será destruida, digamos, que el nombre de tu hijo signifique la paz será destruida. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo Isaías? Estaba tomando justamente muy en serio el que él era una señal y un presagio, y sus hijos eran señales y presagios. Entonces, el hecho de ponerle hasta el nombre a sus hijos representaba esta fe de que Isaías se ve como señal. Entonces, hasta el nombre de mis hijos es una señal para Israel. Era como una profecía, digamos, hasta el nombre de sus hijos, ¿no? Bien. Ahora quiero que comprendan dos conceptos, ¿ya? Uno es el símbolo y el otro es el código. Símbolo y código. Por favor, esto es un poquito técnico. No es como las otras charlas, digamos, donde íbamos directamente a los versículos. Esto es como más o menos, tomo la verdad fundacional y empiezo a sobreedificar en ella, ¿ya? Entonces, algunas cosas que diga, probablemente ustedes las puedan mejorar. Podrían decir, no, mejor es presentar esta idea de esta forma, de esta otra forma. No me voy a enojar. ¿Por qué? Porque la verdad fundacional es la escritura, no lo que yo esté sobreedificando. Por eso dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, uno puede sobreedificar con oro, plata, piedras preciosas, y otro sobreedifica con madera, heno y hojarasca. Y cuando venga la prueba de fuego, ahí se va a saber si tu edificación era realmente de oro, de piedras preciosas, de plata, o era de madera, de heno, de hojarasca nada más, porque el fuego la probará, ¿no es cierto? Entonces, estoy edificando, estoy sobreedificando sobre
la verdad fundacional, ¿ya? Tengo un concepto que se llama símbolo y voy a diferenciarlo de otro que se llama código. ¿Cuál es la diferencia? Primero, vamos a hablar de un código y aquí estoy tomando un dibujo de una resistencia, de un resistor de electrónica, ¿ya? Si ustedes desarman un aparato electrónico, la verdad que no sé si seguirán, si se seguirá usando en los aparatos electrónicos esto, porque ahora no sé qué es lo que hay, ya no he desarmado aparatos electrónicos. Yo estudiaba hace muchos años electrónica, un tiempito he estudiado. Entonces, en mi época, los resistores que estaban dentro del circuito tenían un valor, pero ese valor no se lo escribía con números. Es decir, la resistencia se mide en ohms o en ohmios, ¿sí? Pero no se pone, esto es de 50 ohmios, o no se pone así el valor en la resistencia, no se imprime el número. Lo que se imprime es un código de colores. Entonces, cada una de las bandas de colores representa un número. Cada color representa un número y cada una de las bandas implica poner ese número, y una de las bandas es el multiplicador. Es como el que añade ceros, ¿no? Digamos, si yo tengo un número que me es dado por las primeras bandas, la última o la tercera banda es un número de ceros. O sea, si es rojo, el rojo vale 2, tengo que añadir 2 ceros. Si la tercera banda es azul, tengo que añadir 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros, etcétera. Es un código. Entonces nos enseñaban a mirar el código. Si tú no tienes esta tabla, si no la conoces, no sabes lo que representa esto. Entonces es inútil, no te sirve. No te sirve que estén los colores. Tú quisieras que te digan con números, porque los números sí conoces, sí son un código conocido para ti. Pero para electrónica, para el que estaba estudiando electrónica, tenía que aprenderse uno el código de colores, y los exámenes eran justamente esto, te daban resistencias y que tenías que decir el valor de la resistencia sabiendo lo que tienes que hacer con cada franja de colores, ¿no? Entonces tienes que saber el código, tienes que saber cómo funciona, qué representa cada color para comprender el significado de lo que estás viendo, ¿sí? Por otro lado, el símbolo es diferente del código, porque el símbolo es una cosa más abierta. Cuando tú miras este símbolo, no necesitas saber demasiado, no necesitas saber la historia de la Cruz Roja, no necesitas saber por qué es una cruz. Es una cosa un poco más directa. Miras eso y dices la Cruz Roja. Listo. Entonces es un símbolo. Y mientras más conozcas de la Cruz Roja, tu símbolo se enriquece más, tiene más elementos, vas enriqueciendo. En cambio, en el código no tienes que enriquecer nada. El código es una cosa fija, es una cosa fija. Esto es tal valor y punto. No aumenta ni decrece, se queda ahí, es un código. En cambio, un símbolo es algo que puede crecer en la medida que tú conozcas más de los elementos que alimentan a este símbolo. Entonces, vamos a graficar esto más o menos así. Un código es una caja cerrada. Esto representa esto. Por ejemplo, el alfabeto Morse es un código. Entonces tú ves punto, raya, punto, raya, etcétera, etcétera. Tú no sabes lo que significa eso hasta que te dan la tabla, el código, el alfabeto Morse, ¿no es cierto? Entonces, cuando sabes eso, te pueden dar un mensaje antes era, ¿no? Telegramas, escuchabas el alfabeto Morse y tú ya sabías lo que te estaban diciendo, porque cada punto, raya, cada combinación representaba una letra. Entonces, uno, si conoce el código, puede saber qué mensaje se le está dando. Y eso es fijo.
Eso queda así fijo. En cambio, un símbolo, vamos a representarlo como una caja abierta. Esta caja abierta implica que tú puedas introducir más cosas. Se va enriqueciendo la idea. Se va enriqueciendo la idea. Es decir, no es una cosa fija, sino que vas alimentándola. Te voy a dar un ejemplo. Para nosotros, ¿qué representa este dibujo? Digamos, como cristiano, cuando ves un libro así, probablemente pienses en la escritura, ¿no es cierto? Cuando ves ese árbol ahí, tal vez no representa mucho para nosotros, pero si decimos, hermano, esto es cristiano, entonces te pones a pensar, ¿será el árbol de vida o será el árbol del bien y del mal? ¿Qué será? Y luego, como sabes que el contexto del que estamos hablando el tema se llama la proyección y encima tienes un título que dice el reflejo, entonces, qué interesante, es como que lo que está arriba se está reflejando abajo. Entonces vas aprendiendo y vas añadiendo elementos a tu símbolo. Entonces esta foto, que al principio era una foto nada más, puede contener mayor significado, más cosas, justamente como una caja a la que vas añadiendo otra cosa, cada vez más cosas, a medida que la vayas comprendiendo más. En cambio, en un código es definitivo. Tal punto y tal raya significa tal letra. Listo. No hay nada más que añadir. En cambio, en el símbolo puedes ir añadiendo más y más elementos. Cuando nosotros vemos esta otra figura, ¿qué representa para nosotros? Por ejemplo, vamos a jugar un poco. Si es un matemático, por ahí va a decir, este es el signo más, pero está mal dibujado, porque tendría que ser con las líneas del mismo tamaño, ¿no? Pero nosotros como cristianos entendemos que hay un símbolo ahí. Representa el cristianismo, representa la crucifixión, etcétera, etcétera. Pero cuando ves ahora dos cruces, una arriba y otra abajo, ¿qué estás representando? Hoy estás aprendiendo que existe una realidad primera de la cual hay una figura en la tierra. Entonces, justamente estoy representando esa idea del reflejo, de la proyección, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, cuando te introduzco estas ideas, la foto se enriquece para ti. No es un código, es un símbolo. Va a tener más significado mientras más cosas sepamos. Si te digo que esta flecha representa justamente el camino de cómo llevar un principio, una idea, desde el mundo espiritual hasta la tierra, y esa flecha representa esto, eso es algo que no adivinarías tú, ¿no es cierto? No adivinarías. Te voy a explicar. Pero ahora que miras esta flecha dices, ya, eso entonces representa todo ese proceso para traer un elemento del cielo hasta la tierra. Entonces, ¿ves cómo se está enriqueciendo la misma foto? Entonces, una persona que está en kinder va a ver una foto y va a decir, significa tal cosa. Una persona que está en primero básico va a entender algo más, porque eso es un símbolo que a medida que vas aprendiendo más cosas, cobra más significado, tiene mayor profundidad. No es un código, sino que cuando ya llegas a ser bachiller, digamos, comprendes más todavía, tienes más cosas. Y cuando llegas a la universidad, etcétera, comprendes mucho más. Y si continúas, se sigue enriqueciendo porque el símbolo es una caja abierta.
a la que le vas añadiendo cada vez más elementos que van enriqueciéndola, ¿no? Entonces, para nosotros la cruz, por ejemplo, es esto. Y si tú ves este dibujo, tú ves ahí un cordero. Para nosotros los cristianos tiene gran representación. Este cordero representa muchas cosas. Mientras más conozcas la Escritura, sabes pues que el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí está, digamos, la representación como en el cielo, así también en la tierra. Pero lo de la tierra, lo que hacían los sacerdotes al sacrificar los corderos era solamente la sombra, era la figura, era la metáfora. Mientras que la realidad primera es lo que se hacía en el cielo. ¿Se acuerdan de un versículo que dice, que habla del cordero que fue inmolado en la fundación del mundo? Nosotros sabemos que en la tierra el Señor Jesucristo ha muerto hace más o menos 2000 años, ¿no es cierto? En la tierra. Pero eso era una proyección, un reflejo de algo que había pasado en la fundación del mundo. Eso es lo que dice la Escritura. El cordero que fue inmolado en la fundación del mundo. ¿Cómo es esto? ¿Ya ha habido algo así desde antes, que haya fundación del mundo, antes de que exista el mundo físico? ¿Ya ha habido un cordero? Sí, y eso luego se ha reflejado en la tierra, y en todo el proceso había corderos, sacrificios de corderos, etcétera, hasta que se llega al reflejo justo, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto, había un proceso como de transición que no era perfecto, era como figuras que Dios nos había ordenado usar, ¿no? El cordero que era sacrificado cada año, pero Hebreos dice que la sangre de esos corderos no quitaba el pecado, no limpiaba el pecado, etcétera, etcétera, hasta que se llega a el Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios, y Él sí quita los pecados del mundo. Entonces, en todo el proceso hay pues una transición en la que habían esos símbolos que apuntaban a la proyección ya perfecta. Entonces, por ejemplo, tienes el caso de cuando Adán y Eva pecan, en Génesis capítulo 3, la promesa del Señor es que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la simiente de la serpiente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significaba eso? Probablemente Moisés no comprendía exactamente lo que significaba eso. Solo por fe sabía que representaba en algún sentido nuestra salvación. Entonces tenía fe en esa figura que Dios le había mandado escribir. Es decir, la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente, ¿no es cierto? Más adelante nosotros vemos cómo Abraham, cuando está por sacrificar a su hijo Isaac, Dios le dice, detente, y le muestra un carnero. ¿Qué es un carnero? Es el papá del cordero, ¿no es cierto? Es el cordero adulto, digamos. Y sacrifica al carnero en lugar de a su hijo Isaac. Entonces, ¿qué está pasando? El símbolo está creciendo. Ya se comprende en esa simbología de la salvación que alguien reemplaza al hombre. En este caso, en vez de que Isaac sea sacrificado, es el carnero el que es sacrificado. Luego viene Moisés con las ordenanzas del tabernáculo, y se ordenaba justamente sacrificar corderos, ¿no es cierto? Y esos corderos representaban pues a la persona que estaba ofreciendo el sacrificio. Es decir, uno llevaba un cordero para que los sacerdotes lo sacrifiquen ante Dios. Y el cordero entonces me representaba a mí en cierto sentido. Pero como era solamente una sombra, una figura, no me limpiaba realmente. Pero sí era una metáfora
de algo que yo sabía. Digamos que yo soy del Antiguo Testamento, yo sabía que ese cordero que no me limpia realmente de los pecados es una metáfora del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero en esa época no lo podíamos decir así porque no sabíamos exactamente cómo era nuestra salvación. Solamente teníamos fe en que Dios había dicho que iba a enviar una salvación. Y poco a poco los símbolos, ese símbolo de la salvación va creciendo hasta que llega a su consumación máxima en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la cruz, en lugar de nosotros ser sacrificados, es sacrificado nuestro Señor, recibiendo la ira de Dios en lugar de que nosotros recibamos la ira de Dios, ¿no es cierto? El que no conoció pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El Señor Jesucristo nos ha sustituido y es nuestro Salvador. Ya no es más una metáfora, una figura, sino que ya se ha presentado la realidad. El consumado está hecho. Ya no estamos en la transición, sino hemos llegado. Ya es el reflejo perfecto de lo que está en el cielo y ha entrado a la tierra. Bien, ahora, esto voy a utilizar, toda esta figura la voy a utilizar para que comprendamos de qué forma una idea que está en el mundo espiritual, un pensamiento, una filosofía, de qué forma se infiltra, llega hasta la tierra para convertirse en una práctica. Así como hemos visto este símbolo precioso, del mismo modo del mundo espiritual satánico o del mundo espiritual cristiano, otras ideas pueden ser llevadas desde el cielo o desde el mundo espiritual, si quieren, hasta la tierra. Se puede conectar. Entonces, ¿cómo se va a hacer eso? Fíjense. Aquí yo he anotado, he buscado algunas de las principales religiones del mundo. Entonces tenemos al cristianismo, tenemos al taoísmo, el islam, el shintoísmo, judaísmo, el sikhismo, hinduismo y budismo, ¿ya? Y hay muchas otras, ¿no es cierto? Entonces, imagínate que estas religiones son metanarrativas. ¿Qué quiere decir eso? Cada una de estas religiones involucra una manera de comprender el universo. Cada una de estas religiones tiene una historia de cómo está el universo aquí. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De dónde vino? ¿Hacia dónde va? Cada una de las religiones está presentándote una historia de cómo funciona el todo. Entonces, en vez de, si te dificulta la palabra metanarrativa, las historias del todo. Nosotros conocemos la historia cristiana, ¿no es cierto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sabemos después que Dios le ha dado una orden al hombre, que lo hizo a su imagen, le da una orden, el hombre desobedece, hay una caída, etcétera, etcétera, hasta que llegamos a la salvación de esa caída en el Señor Jesucristo, y luego llegamos a la glorificación de los hijos de Dios, ¿no? Estoy resumiendo mucho esa gran historia, esa metanarrativa, ¿ya? La estoy resumiendo. Pero cada una de estas religiones tiene, pues, su forma de entender al universo. Entonces, en el Islam, en vez de Dios, van a decir que es Alá el creador. En el hinduismo, probablemente se entienda que los dioses son reflejo del universo como tal, o en el budismo y en el taoísmo. Las religiones orientales quizá identifiquen más al universo mismo como Dios. Es decir, no hay un creador, no hay una creación como tal, sino que el universo mismo es Dios. ¿Sí? Entonces, cada una de estas
religiones tiene una cosmovisión. Está contándote cómo sucede todo, qué es el hombre, para qué está aquí, hacia dónde se dirige, habrá más allá algo, no habrá nada. Cada una de estas religiones tiene su historia del todo, pero sabemos que estamos en el verdadero, ¿no es cierto?, en nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando te plantean así, en un marco en que están todas juntas, uno ve al cristianismo como una más. Eso es lo que la gente está viendo en este momento. Cuando nosotros les decimos, no, el cristianismo es la verdad, ellos un poco se escandalizan, pero estoy viendo todo esto y cómo va a ser que tú tengas la verdad. Entonces comprendamos que la gente está viendo esta figura entera y lo que quiere es escuchar las historias del universo de cada una de estas religiones. Y luego te dice, quiero comparar, voy a meditar, dame tiempo, etcétera, etcétera. Y nosotros decimos, ¿por qué? El Señor es la vida. Y no entienden. Están cegados por el príncipe de este siglo, ¿no es cierto? No comprenden. Ahora, voy a dar el ejemplo ya de los pasos que se hacen para que una de estas religiones, una de estas historias del todo, empiece a convertirse en la historia que la gente crea, aunque sea verdad, aunque sea mentira. O sea, no interesa si es verdad o mentira, sino que hay un proceso de propaganda, digamos así, por el cual una de estas puede convertirse en la idea dominante en la Tierra. Entonces, puede ser una verdad que se traduce hasta la Tierra, como esto, como hemos visto esto, o puede ser una mentira que se traduzca a la Tierra. Y la gente, cuando ya la tiene aquí en la Tierra, la está viviendo, está actuando en base a ella, pero no se da cuenta. Han entrado a su casa sin que se den cuenta. Ahora, miren el proceso entonces. El primer paso se llama el aislamiento. Yo le he llamado el aislamiento. ¿Qué es lo que hace el aislamiento? Fíjense, lo que estamos viendo es que de todas estas religiones, en mi ejemplo, estoy tomando, digamos, el taoísmo. El taoísmo se aísla del resto. Se está enfatizando a sí misma y está diciendo, no, yo soy especial. Yo tengo elementos distintivos de los demás. La historia que yo cuento es diferente a la historia que cuentan todos los demás. La historia que yo estoy proponiendo es mejor. Eso es lo que está diciendo, en mi ejemplo, el taoísmo, ¿no? En realidad, cada religión está luchando haciendo eso. ¿Ya? Pero en mi ejemplo es el taoísmo, ¿ya? Vean que he acompañado a cada una de las religiones. Estaba esto en internet, entonces estoy muy agradecido a la persona que hizo eso, no tengo idea quién era, pero al lado de la religión está un símbolo que representa esa religión, ¿ya? Un símbolo. Bien, entonces el taoísmo, ¿qué es lo que hace? El proceso de aislamiento es, yo me aíslo, yo no soy parte de este montón, yo soy especial. Todas las religiones hacen eso. No es que solamente el cristianismo dice, somos la única. Es falso eso. Todas las filosofías dicen, yo soy la única. Todas. Siguiente. En este proceso de aislamiento, en el que el taoísmo quiere mostrarse como que es más importante, hay un siguiente paso que implica negar a las otras. No, las otras no sirven. Las otras o no existen, ¿no? No interesan. La historia que cuentan del universo las otras religiones no importa. Yo soy la que tengo la razón.
Puede ser verdad o puede ser mentira lo que estén diciendo. Y sabemos que en el caso del taoísmo es mentira. Solamente en el Señor Jesucristo está la verdad. Pero se va a presentar así. Entonces va a tachar a las demás, va a tapar la boca a las demás. Esto es parte de un proceso. El marxismo tapa la boca de los que no son marxistas. El cristianismo tapa la boca de los que no son cristianos. Es así, así funciona. El taoísmo va a tapar la boca de los demás. Entonces, ¿cómo tapas la boca? Ya puedes imaginarte, puedes hacerlo por la fuerza, puedes hacerlo poco a poco, etcétera, etcétera. Hacer como que no existen, no mencionarlas, no darles premios Nobel, aunque hayan hecho grandes contribuciones los demás, tú no les, como si no los hubieras visto. Pues trabajar así. Entonces, estás silenciando a las cosmovisiones que no quieres que den su voz, no quieres que cuenten su historia. Siguiente paso. Una vez que se ha aislado el taoísmo y una vez que ha suprimido, digamos así, del panorama a las demás formas de pensar, el taoísmo sabe que no todo el mundo, o cualquier religión, sabe que no todo el mundo va a recibir todo lo que contiene de doctrina una religión de golpe. O sea, no puedes automáticamente una persona esperar que el día que recibe al Señor Jesucristo comprenda toda la escritura, ¿no es cierto? En ninguna religión se va a pensar que puede pasar eso. O sea, la persona se convierte a determinada religión y no es que ya sepa todo. Probablemente le haya gustado la historia general del universo, de cómo está el universo aquí, de por qué el hombre está aquí, eso le haya llamado la atención a la persona, pero no comprende los detalles, no comprende los detalles. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? En este caso, el taoísmo. Lo que va a hacer es comprimirse. Las ideas centrales de una cosmovisión, las ideas centrales de una religión, se van a comprimir en lo que yo llamo un hábitat. Este hábitat es, imagínate, una casa, es como una casa. Es como un paquete en el que alguien va a vivir. Es como el cajón donde está viviendo un ratoncito, o es como la casa donde tú estás viviendo. Pero en esto que estoy enseñando es la casa de tus pensamientos. El hábitat es tu mente, tu corazón. Entonces, el taoísmo, para llegar a tu corazón, tiene que presentarte un hábitat agradable, o sea, para invitarte a entrar a su propio hábitat, a sus ideas. No te va a lanzar toda su doctrina el primer día que conozcas, sino que se va a comprimir en elementos esenciales, y esos elementos esenciales te los va a presentar en un ensayo, en una novela, en una tesis, en una canción, en una película, que contenga lo esencial, y ahí lo esencial lo he representado con el símbolo. Entonces, esa novela tiene elementos taoístas, esa película tiene elementos taoístas, esa tesis tiene elementos taoístas, ese ensayo, esa canción, etcétera, etcétera. Pero no te está dando toda la doctrina taoísta encerrada en una canción, no. Te está dando ciertos elementos, lo suficientes para que tú recibas este hábitat. Es como que te está invitando a entrar. Entra a esta casa. Tú tienes una casa donde vives, que es tu mente, ¿no es cierto? Lo que te está sugiriendo es, ven aquí. La novela te está invitando a eso. Si ustedes leen algo de la filosofía existencialista, es una filosofía horrible, ¿no? Es filosofía atea,
los pensamientos son muy oscuros, muy feos, realmente dañan el alma. Entonces, probablemente Sartre sabía eso, sabía que su filosofía, si es presentada, si es expuesta así como doctrina, la gente no la iba a aceptar, probablemente ni le iba a interesar. Entonces, lo que hizo Sartre fue comprimir sus ideas en obras de teatro y en novelas que él escribió. Entonces, cuando tú presentas lo esencial de tu filosofía en una novela, como ha hecho Shakespeare, ¿no? Está representando al universo que él cree que es, ¿no? El universo como se lo imagina Shakespeare, pero no te va a decir todo lo que se imagina. En una de sus novelas, Shakespeare te va a decir, yo quiero hablarte del amor. Y entonces su idea de amor te la representa en una novela, digamos, en una obra de teatro, con Romeo y Julieta, que representarían al amor. ¿Y qué representarán los padres de Romeo y Julieta, que no quieren, ¿no es cierto?, esa relación? Son los que odian, los intolerantes, los malos, etcétera, etcétera. Y es un símbolo, se puede agrandar el símbolo. Serán los racistas, ¿qué serán? Los homofóbicos, no sé, o sea, que puede crecer esa idea de acuerdo a quién la esté alimentando, ¿ya? Pero Shakespeare ha debido tener un universo básico que lo está presentando en una obra de teatro o en una novela, ¿ya? O en un poema. Ese hábitat es suficientemente interesante como para que quieras ingresar en él, como para que tu mente diga, me gusta vivir aquí, o por lo menos me gusta visitar este nuevo hábitat. La obra presenta ciertas presuposiciones por boca de sus personajes, actores, escritores, etc. Estas presuposiciones, o sea, estas ideas básicas, profundas, son reconocidas consciente o inconscientemente por el individuo que las observa y son aceptadas o rechazadas de acuerdo a los puntos de contacto entre las ideas de la obra y las presuposiciones del individuo. Primero explicaré esto, ¿no? O sea, la obra en sí, la novela, la canción, que es, entiendan, se ha comprimido en nuestro ejemplo al taoísmo en una película, digamos. Esa película entonces te da ciertas ideas, ciertas cosas que tienes que presuponer. Esas presuposiciones están en la boca de los actores, de los personajes, del escritor, etcétera. Están ahí. Ahora, esas ideas, tú que las lees, tú que ves la película, las reconoces, pero consciente o inconscientemente. Las estás observando, pero no te das cuenta a veces que las estás observando. Entonces van a ser aceptadas o rechazadas por ti de acuerdo a los puntos de contacto entre las ideas del taoísmo, digamos, que están en esa obra, en esa película, y tus ideas. O sea, si encuentras que en esa novela hay puntos, hay ideas que se parecen a las tuyas, entonces las aceptas. Dices, qué interesante. Todavía ni sabes qué es taoísmo, no sabes nada, solamente te ha gustado una película y dices, pucha, qué lindo esto, te ha interesado. Entonces, si aceptas esto, si son aceptadas esas ideas que te está proponiendo esa obra de teatro, esa película, ese libro, llamamos a esto infiltración. El individuo acepta los términos del hábitat. Te han invitado a entrar y te ha gustado. Entonces, la infiltración implica que tú ya has aceptado. Qué interesante película, estos puntos estoy de acuerdo, pero no es consciente necesariamente. O sea, puede ser, dice lo que he anotado, ¿no?
consciente o inconscientemente. Tú ves la película y tú dices, me gusta, no me gusta, nada más. O a veces razonas y dices, sí, esta idea es interesante, esta no me gusta mucho, pero en general encuentro varios puntos con los que estoy de acuerdo. Entonces, se dio la infiltración. Ahora, tú no sabes qué cosas se ha infiltrado. Para ti es que has visto una película, que has escuchado una canción, que has leído una novela, nada más. Poco a poco, esa novela, esa tesis, esa canción, eso que hayas hecho, va creciendo dentro de ti. Son más ideas. Si relees, digamos, la novela, son más ideas que vas a ir aceptando, porque es un símbolo, ¿se acuerdan? O sea, empieza así, es una novela, pero esa novela te ha dado una idea, luego te da otra, luego te da otra más, y luego te da otra. Y cada idea nueva, si la vas aceptando, entonces se está formando ya como los muebles del hábitat, de la casa, una idea. Entonces, alguien, ya que has entrado a la casa, te han dicho, puedes vivir aquí, tú estás feliz. Entonces, alguien te mete un escritorio, te pone un televisor, te pone una mesa para que comas, y cada una de esos muebles que van introduciendo es parte del hábitat, y tú lo estás aceptando. Estamos en el periodo, en la etapa de la infiltración. Como cristianos, en esta etapa debería ya existir una reflexión crítica acerca de la obra que estamos observando. Reflexión basada en la metanarrativa proveniente de las Escrituras. O sea, nosotros ya deberíamos estar, al ver esa película, deberíamos criticar la película. ¿En base a qué? En base a la historia que nos cuenta la Escritura. La Escritura tiene una gran historia del universo, cómo se ha dado todo, cómo es la realidad, cómo se ha dado la realidad. Entonces, inmediatamente deberíamos nosotros comparar lo que dice esa novela, esa película, esa canción, con lo que las Escrituras dicen. Se trata, pues, de juzgar todas las cosas de acuerdo a los pensamientos de Dios. Si no existe el filtro de las Escrituras, el obvio resultado será la invasión del hábitat en la mente de la persona. Es decir, el taoísmo en nuestro ejemplo se ha comprimido, se ha vuelto chiquitito, como el chapulín colorado con las pastillas de chiquitolina, ¿no? Entonces se está entrando en tu mente y está proponiéndote que tu mente viva ahí, en una casa que está promoviendo, y tu mente ha aceptado en la infiltración. Pero, como dice aquí, si no existe el filtro de las Escrituras, el obvio resultado será la invasión del hábitat en la mente de la persona. Ya no es solamente que te ha invitado a visitar, sino que te ha llenado de muebles y te dice, vas a vivir aquí. A esto yo le llamo absorción. Te absorbe, te come, cuyo grado variará según el individuo, en la medida en que las presuposiciones de éste se acomodan a la obra. O sea, mientras más ideas tengas parecidas a lo que la película propone, más de acuerdo vas a estar. Y quizá ya ni cuestiones a la película, no hay una reflexión crítica, que es la que tiene que haber en la mentalidad cristiana. Entonces, directamente uno dice, sí, buena la peli y listo. No ha criticado nada. No solamente te ha invitado a entrar, sino te ha invitado a vivir y te dice, ahora vas a estar aquí adentro. Esa es la absorción. Entonces el grado va a variar de acuerdo a cuántas cosas tengas tú ya de contacto, encuentres puntos en común entre tus ideas y las ideas que la novela, que la película, que la canción te dé. No olvidemos, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, en cada etapa nosotros tenemos que ver de hacer esto,
O sea, derribamos eso. Esta es una idea, es una presuposición que tengo que destruirla, porque es una falsedad, está invadiendo. La he reconocido, ¿por qué? Porque el cristianismo no es irreflexivo, el cristianismo piensa, tenemos la mente de Cristo, con toda tu mente, ¿no es cierto? Entonces, no nos dejamos llevar por la novela, por la película, por la canción, sin criticar, sin reflexionar, sin observar, sin analizar. Y cuando encontremos algo que es contrario a las escrituras, estamos listos para derribar ese argumento. En la absorción, vean ustedes, la persona se identifica con elementos de la cosmovisión de la obra. O sea, quizá no sepa todavía qué es el taoísmo. Simplemente se identifica con lo que ha visto en la novela, en la película, en la canción, en el libro, en la tesis, en lo que sea. Se identifica con elementos de la cosmovisión de la obra, con algunos de sus personajes e ideas. Oh, yo soy Superman, sin notarlo siquiera. Yo soy Heisenberg de Breaking Bad, ¿no? Me siento así. Yo soy el héroe o el antihéroe, no sé, pero me identifico con alguno de los elementos de la obra de arte, de esa película, de ese libro, de esa novela, etc. Me identifico. Los términos del nuevo hábitat están establecidos, no solamente que el individuo acepta los términos del hábitat, sino ya acepto, o sea, firmo el contrato, entro, sino que aquí ya se han establecido, ya se ha sellado eso, ya se ha vuelto parte de la casa del individuo. El individuo vive en ese hábitat. Vamos a imaginar que este hábitat, esta habitación es la novela, es la película. El individuo vive ahí adentro, que en cierto modo quiere decir también que la película está dentro de la cabeza del individuo, ¿no? Pero el individuo está viviendo ahí dentro, ha sido absorbido por este hábitat. Y ahí está la representación. ¿Se acuerdan? Era el taoísmo, ¿no? El yin y el yang está representando al taoísmo, es el símbolo. Luego, se produce algo que yo llamo la descompresión. La obra como representación y reflejo, después de lograr la infiltración y absorción, se infla otra vez. Se infla. ¿Se acuerdan que se había comprimido? El taoísmo se comprime, se reduce, se vuelve una cosa comestible. O sea, se convierte en una cancioncita, en una película, en algo que puedas aceptar, que puedas leer, que no te esté dando toda la doctrina de golpe, sino en algo que sea más suave. Entonces, recibes eso, se ha infiltrado, te absorbe, ¿no es cierto? Luego, una vez que ya vives en ese hábitat, se descomprime, o sea, vuelve a ser la cosmovisión grandota. El taoísmo ya no es una película, otra vez es la cosmovisión grandota, otra vez ha crecido. Cuando ya te tiene, ya creció. Entonces, no solamente vas a aceptar la película, sino que vas a querer saber más del taoísmo. Ahora vas a leer una novela, ahora vas a ir a una iglesia, ahora te vas a reunir con otros taoístas, etcétera, etcétera. O sea, se ha vuelto grande esto. Otra vez, ya no está solo en tu mente, sino que está afectando tu conducta, las cosas que haces aquí en la tierra. Entonces, es la aplicación consciente. Perdón, se ha apagado un momento, ¿no es cierto? ¿Se ha escuchado lo que he dicho al final? No, no se escuchaba. Ya, a ver, voy a repetir esta última parte, por si acaso.
Es decir, aquí teníamos en el periodo, en la etapa de absorción, miren, el individuo está viviendo en ese hábitat, con esas ideas. Esta es la novela, esta es la película, ¿no? Pero luego, la película, sabemos que es simplemente una versión comprimida de el taoísmo. Entonces, el taoísmo se descomprime, vuelve a crecer, se vuelve a inflar. Y esta vez ya no es suficiente que tu mente viva en él, sino que tú vivas entero en él. El hábitat ya no es una novelita, el hábitat es tu propia casa, tu propia vida, donde tienes un símbolo del yin y el yang, tienes iglesia del taoísmo, tienes un matrimonio al estilo taoísta, tienes música, buscas una comunidad que sea taoísta, etcétera, etcétera. Entonces ya se convierte, ya le estás dando pasos, ya estás dando ya manos a la obra en esto, ¿no? Puede ser que estés consciente o puede que no estés consciente todavía, pero ya estás actuando de acuerdo a esa cosmovisión. Y el siguiente paso es la expansión. Llega un momento en que sí dices, sí, yo soy taoísta, o yo soy musulmán, o yo soy cristiano, o cualquiera de las cosmovisiones. Reconoces que eres, ya estás más consciente. Ahora sí te pueden enseñar doctrina más profunda, porque ya has aprendido a ver el taoísmo como relacionado con varias cosas, pero esta vez es tu vida. Todo lo que haces es taoísmo. Y estás consciente de eso. Y te conviertes en una especie de evangelista del taoísmo. Ahora tú vas a enseñar desde tu computadora el taoísmo. Y esa reunión de Zoom que estés haciendo, que está llegando a otras personas, va a ingresar igual poco a poco. Tal vez no te hagan caso al principio. Entonces, haces algo, haces una novela, una película, para expandir esta filosofía. Se ha convertido este hombre en un, por así decirlo, en un evangelista de esa filosofía. Cuando tú ves una película, tienes que ver que es una compresión de una filosofía más grande, de una cosmovisión o de una mezcla de cosmovisiones, de una mezcla de filosofías. Pero ¿las reconoces? Es la pregunta. ¿Tienes espíritu crítico para reconocer lo que estás viendo? ¿Escuchas una frase anticristiana y te ríes porque no te has dado cuenta? Recuerden que es un símbolo. Y puede darse el caso que tú juntes a todos tus amigos a ver una película. En algún momento de la película, alguien, o en la película, algún actor dice una frase en uno de sus diálogos. Para uno de tus amigos que está viendo la película es para reír, otro no le da importancia, a ti te está doliendo el corazón porque ha dicho algo contra tu pensamiento cristiano. Y entonces te das cuenta que hay diferentes respuestas porque las personas están en todo este proceso siendo infiltradas y siendo absorbidas en diferente grado, ¿no es cierto? Entonces algunos terminan la película y dicen, pucha, yo me la creo, yo quiero ser narcotraficante después de ver Breaking Bad, digamos, ¿no? Y otros dicen, pucha, ¿cómo será al final el protagonista, el bueno o el malo? ¿Cómo es por fin? Si es que han visto esa serie, ¿no? Tiene cosas horribles, ¿no? Entonces, uno en cada obra de arte tiene que ser crítico, tenemos que contar con espíritu crítico. Es muy triste que, digamos,
haya un nivel de infiltración y de absorción incluso entre cristianos, ¿no? Entonces tú puedes estar rodeado de cristianos viendo una película y hay cosas evidentemente anticristianas y las personas no se dan cuenta. O las personas solo se dan cuenta de las cosas obvias. Si ves la Cruz Roja, dices, o sea, si ves una Cruz Roja, dices, ya, ambulancia, Cruz Roja, enfermos, médicos, listo, lo obvio. Pero tú que has estudiado más, que conoces más el cristianismo, ves en ese símbolo más cosas. Entonces, los niños en el Señor ven pocas cosas en los símbolos. Los que han estudiado más, los que conocen más, comprenden mejor los símbolos, comprenden más cosas. Deberían ser más maduros, pero cuando ves a personas de 20 años de cristianos riéndose por la misma frase anticristiana en la película, mientras que tú estás dolido por eso, y dices, ¿qué ha pasado? Pensé que habíamos estado en el mismo curso, están 20 años conmigo, pero resulta que no es siempre así. La gente tiene diferente grado de resistencia al hábitat que está siendo infiltrado. Yo les recomiendo ver El exorcismo de Emily Rose. Son películas de terror, ¿no? Pero ahí tienen por ejemplo, una idea de compresión. Hay una filosofía que se está reflejando en una película. El exorcista, digamos, es una, ¿no? Y vean el formato, justamente este formato, ya por el formato mismo puede atraer a mucha gente. En cambio, un formato distinto en que hables de este tema, bueno, hermanos, vamos a hablar de un seminario de demonología, abran sus Biblias, ¿no? Entonces, por ahí no es muy atrayente. Pero si tú dices, vamos a ver El Exorcista, en su época ha llamado muchísimo la atención el tema, con el bebé de Rosemary y el exorcista, ¿no? Ese tema del satanismo, de la posesión demoníaca, etc. Entonces, como ejemplo, ¿no? De una temática. El formato ha ayudado mucho, una película. Yo les recomiendo ver El exorcismo de Emily Rose con espíritu crítico, ver qué elementos pueden estar a favor del cristianismo, qué elementos se representan como contrarios al cristianismo. Dentro del teatro mismo, de la actuación, hay alguien que puede representar el mal, ¿no? Hay alguien que puede representar el bien. La pregunta es, ¿los que representan el bien en esta película serán realmente los buenos de acuerdo a las escrituras? ¿O solo dentro de la película se les llama los buenos? Por ejemplo, si estamos otra vez en el taoísmo, obviamente que el monje taoísta es el bueno de la película, pero cuando tú lo comparas con las escrituras no es pues el bueno. ¿Se entiende? Entonces, lo que hace la compresión es introducirte a un universo, a un hábitat, y ahí te dice quién es el bueno, quién es el malo, y tú puede que aceptes eso, aceptas los términos del hábitat, ¿no? Aquí tienen otras películas que yo recomiendo, que son igual para analizar un poco las ideas. Algunas pueden ser parecidas a las nuestras, otras ser distintas, y siempre el diablo está como ángel de luz, ¿no es cierto? Entonces puede ser que hayan ideas que suenan muy hermosas, y resulta que había sido el ángel de luz, ¿no es cierto? Disfrazado, ¿no? Es el diablo, ¿no? Pero pueden haber otras ideas en boca de personajes de las películas que digas, pucha, esto está bien, esto es hasta cristiano. No toda la película será cristiana, pero rastreas elementos cristianos, digamos, ¿no? Vamos a escuchar una canción, ¿ya? Esta canción es de Salvador Dalí, o sea, habla de Salvador Dalí. Dalí era uno de los pintores más importantes del siglo XX. Para algunos era un genio, para otros era un simple loco, para otros era un genio loco.
Era un hombre que al pintar hacía cuadros muy interesantes, cosas muy... Ahí tienen un ejemplo de sus cuadros, ¿no? Cosas muy extrañas, es el surrealismo, como si estuviera soñándose y tratar de representar cosas que solo verías en sueños fantásticos, ¿no? Vamos a escuchar la canción que habla de Dalí desde el punto de vista del grupo Mecano, ¿ya? Entonces, que se entienda así. Mecano tiene una idea de Dalí. No sabemos qué idea es. Lo que va a hacer, lo que va a intentar hacer Mecano con nosotros es presentarnos su universo que se llama Dalí comprimido en una canción. La canción es digerible. La canción la puedes escuchar. No irías probablemente a un museo a ver a Dalí, pero sí escucharías una canción para saber qué es Dalí. No verías un YouTube, un documental acerca de Dalí probablemente, pero una canción de unos cuantos minutos en YouTube, cantada bien, en un formato agradable, por un grupo que toca bien, entonces probablemente la aceptes. ¿Ya? Entonces yo voy a apagar la grabación porque si esto después aparece en YouTube, YouTube censura que estemos tomando música, ¿no? Comprendemos que pueden haber puntos de contacto provocados por el formato mismo, es decir, la música. O sea, si es música, digamos, que encuentra puntos de contacto contigo, te va a llamar la atención y probablemente después vayas aceptando la letra, las ideas, tal vez ni le hayas prestado atención. Eso es lo que hace un formato, ¿entienden? Entonces, eso es lo que ha visto Sartre, que él presentando en formato libro de filosofía, no iba a poder llevar su filosofía al gran público. Pero si presentas una obra de teatro cuyos actores son representaciones de los principios del existencialismo, entonces eso se va a conectar mejor con la gente. Lo que a nosotros como cristianos nos está fallando son los formatos, ¿sí? Son los formatos. Entonces, la música no la utilizamos bien. Tenemos una que otra película que son buenas, digamos, pero generalmente son formatos cristianos hechos para cristianos, ¿no? No son formatos que puedan ser como formatos valorados por las personas que no son cristianas, ¿no? Entonces, el formato te está dando puntos de contacto y tú dices, uy, qué bonita canción. Si es que te gusta este estilo, dices, qué linda canción. Si es que conoces ya la cosmovisión cristiana, habrás observado el montón de herejías que habría si comparamos los textos con la escritura, ¿no es cierto? Por ejemplo, si te reencarnas en cosa, ya el término reencarnación ya salta para nosotros, ¿no? Pero como música, a ver, pregúntate, probablemente te haya agradado. A mí me agrada mucho esta música, o sea, está muy bien hecha, está muy bien planteada. Utiliza justamente los recursos musicales para llamar mi atención. Yo soy más músico clásico, ¿no? Pero en música popular hay cosas que yo también estimo mucho, valoro mucho. Hay una comprensión que uno tiene de la música y dice, esta música es muy buena, esta música más o menos, esta es, o sea, yo como músico, pero una persona que no es músico no hace esas valoraciones, simplemente escucha una melodía y la recibe o no la recibe, listo. Entonces, si es que la recibe, probablemente la deje entrar, o más bien la canción te está invitando, entra. Y si la canción te gusta, entras y dentro, ahí ya en el hábitat que la canción te sugiere,
te va a hablar de Dalí, te va a hablar quién era, de acuerdo al universo que este grupo te quiere presentar, la visión que tiene de Dalí, ¿no es cierto? Es casi una adoración que se presenta a Dalí, ¿no es cierto? Si la música no te gustara, entonces dices, probablemente no la escuchas, escucha un poquito, no, muy triste esta pieza, cambias y buscas otra cosa en YouTube. Entonces no llegarías a entrar al hábitat porque el formato no te llamó la atención. ¿Se dan cuenta qué importante es el formato? El formato no es una cosa, no es un accesorio, sino que tiene que ver con cómo te vas a conectar con la gente. Tiene que ver con eso. No quiere decir que el formato traicione a la idea. No, o sea, no va a traicionar. Es decir, tus ideas son de violación y de asesinatos y las vas a presentar en una canción infantil, digamos. No estamos diciendo eso. No estamos diciendo que el formato invite a la gente a entrar y después aquí, sorpresa, aquí adentro está el diablo. No, sino que más bien lo que se espera es que un formato tenga la misma dirección que tienen las ideas. Entonces, si vas a hablar de locura, entonces, o de fuerza, de energía, tienes al rock, al heavy metal, ¿no? Tienes así mucha energía, mucha fuerza, y la gente entonces escucha eso y quiere entrar ahí, porque relaciona las cosas. O sea, ¿alguna vez has escuchado una canción así fuerte de heavy metal y dices, escucha, qué grave es esto? Yo soy cristiano y esto sé que tiene algo raro, pero qué interesante suena. Escucho, me meto y canta un chico así con su vocecita así ¿qué pasa pues este adolescente? Dices, ¿no? Esperabas que grite, que su voz esté raspada y su cancioncita hablando del amor, ¿qué pasa pues toda esta bulla para hablar de la debilidad, digamos? No pasa nada. Entonces, automáticamente el formato parece traicionar a la idea. Es como una casa linda y ahí está viviendo una bruja. O al revés, ¿no? La casa fea y ahí está viviendo una princesa. Entonces, como que se puede jugar un poco con eso, ¿ya? Se puede jugar con que el formato vaya de acuerdo a la idea principal para llamar la atención, para que la gente sepa qué es lo que espera y cuando entre no se siente traicionado. Pero también hay la otra forma que hay que sagazmente utilizar. O sea, solamente llamas la atención, la gente entra y encuentra otra cosa. Ese es el formato, por ejemplo, de las películas de suspenso, de las novelas policíacas. O sea, te presenta un hábitat, una novela, entras y te parece que este es el asesino, entonces tú te interesas, entras y al final, boom, te sale con que el asesino es el que menos pensabas, ¿no es cierto? Se vuelca la cosa y eso genera una conexión contigo, pero diferente. O sea, no es que no te sientes traicionado, sino que sabes que así es ese formato, que se va a dar la vuelta en algún momento. Entonces, ese es el interés de una película de suspenso, de una novela de suspenso, de una novela policíaca, etcétera, etcétera. Entonces, ¿aprovechamos nosotros como cristianos esto? Yo digo casi nada, casi nada. O sea, tenemos películas cristianas donde el evangelismo es muy directo, o sea, es como cuando tú evangelizas a alguien, a tu amigo, mientras tomas el té y te están filmando. Eso presentamos, ¿no? Directamente. Entonces, cuando presentas eso, quizá haya gente que esté lista para ese hábitat, gente que esté a punto de ser cristiana y ve una película así y entra y dice, qué interesante, yo quiero esto, quiero que me enseñen. Pero en otros casos dicen, no, tienes a Netflix ahí, que te está jalando con otras cosas, porque los hijos de las tinieblas a veces son más sagaces que los hijos de luz, ¿no? Conocen estos formatos mejor que nosotros. ¿Por qué conocen mejor que nosotros? Algunos porque ellos los han creado.
Y en otros casos, porque nos han quitado, nos han robado, y nosotros hemos dicho, bueno, chicos, ya es el rapto, nos vamos al cielo, así que todos nuestros formatos inventados por el cristianismo se los dejamos a ustedes, se los dejamos la universidad, se los dejamos cómo hacer ciencia, listo, chao, nosotros en el rapto nos vamos, les dejamos a todos ustedes, hijos del diablo, que se encarguen de todo esto. Entonces les hemos heredado, hermanos. Y resulta que no nos hemos muerto ni nos hemos ido al cielo. Y ahora ellos están explotando lo que era nuestro en principio. Y a partir de eso han inventado también otras cosas, ¿no? Entonces, ahí está una de las debilidades que tenemos, ¿no? Pero ya comprenden el proceso. Ese mismo proceso se va a dar con cualquier cosa. El mismo proceso, el cristianismo obedece al mismo proceso. Es lo mismo, hermanos. A nivel, digamos, ideas, es lo mismo. No quiere decir que solo funcione en el taoísmo y sea una técnica satánica, eso que hemos visto. No, hay una infiltración, hay una absorción del pensamiento. El cristianismo hace lo mismo. Si nosotros vemos cómo se cuentan las historias en las escrituras, van a ver que hay esos elementos, ¿no? Solo una de los ejemplos. ¿Se acuerdan cuando David ha pecado con Betsabé? Bien, David peca y esconde su pecado, hace matar a Urías, que era el esposo de Betsabé, para que la gente no se entere de nada, etcétera, ¿no? Y Betsabé queda embarazada de David. Terrible. Entonces, David quiere esconder su pecado, pero Dios envía a Natán, el profeta Natán. Entonces Natán no va directamente, oye, ¿qué te pasa, adúltero? Lo apedrearemos. No va directamente así. Natán le cuenta una historia. Lean ustedes esa historia. Observen cómo va conmoviendo a David con esa su historia. Entonces el propio David se sintoniza con la historia. Entonces probablemente David Wilkerson, por ejemplo, dice que cuando Natán le da esa historia, le empieza a contar esa historia a David, probablemente David respiró, porque estaba asustado, está entrando Natán, por ahí me dice algo, por ahí sabe algo de lo que he hecho, por ahí Dios le ha mostrado. Pero Natán viene y le empieza a contar una historia. Antes David, qué bien, no sabe Natán lo que hice. Me está contando una historia. A ver, escucharemos la historia bonita. ¿Qué ha pasado? ¿No? Y la ovejita. A ver, lean esa historia. Conmueve a David con la historia. Y luego le dice a David qué hay que hacer con el villano de esta historia. ¿Qué hay que hacer? Y entonces David como que ha entrado en el hábitat que la historia de Natán le ha propuesto, y David se mete ahí y dice, pucha, no, este es el villano, este es el bueno, este es el malo, al villano hay que hacerle esto. Y ahí es donde Natán saca como Agatha Christie, digamos, el as de la manga y le dice, tú eres ese hombre. Tú eres el asesino. O sea, lo que no se esperaba David. Y entonces conecta la película con la vida de David. No ha usado la película como distracción nomás, sino que le ha invitado a entrar a David. Y David mismo ha dicho, este es el bueno, este es el malo en la película. Y resulta que el malo era una metáfora, una representación, una figura de David mismo. Entonces, David, al apuñalar metafóricamente al personaje maligno de la novela, se estaba apuñalando a sí mismo. Y entonces Natán le muestra, sí, tú eres ese. Entonces, ¡pum!, David es confrontado por la verdad de Dios, por lo que había hecho. Y después ustedes pueden leer el Salmo 51, que es el Salmo de arrepentimiento de David, ¿no?
Vean cómo el Señor les cuenta historias. Las parábolas no son fábulas. Hay un par de fábulas en las Escrituras, ¿ya? Es decir, igual, el formato, me refiero al formato de fábula, se utiliza en un par de lugares donde los árboles están hablando, etcétera, ¿no? Entonces son fábulas esas, ¿ya? Pero en general el Señor utilizaba parábolas y son historias con las que se conectaba directamente el judío del primer siglo. O sea, tenía que ver con la cosecha, tenía que ver con la siembra, tenía que ver con tener un campo. Un hombre tenía 2 hijos. O sea, eran situaciones en las que estaba precisamente el judío del primer siglo. Entonces, escuchaba al Señor esas historias y después salía alguna enseñanza de eso. Entonces, el Señor, este mismo proceso lo estaba llevando adelante. Entonces, observen con eso que hemos visto ahora, observen cómo hacía el Señor eso, cómo se acercaba a la gente. ¿No es cierto? Miren que nosotros no sabemos usar mucho eso. Les doy un ejemplo. Nosotros estamos haciendo que las cholitas remolineen como danza judía. ¿Me comprenden? O sea, no estamos comprendiendo nada, les estamos poniendo un formato y no sé cómo lo han aceptado. ¿Qué otras cosas habremos hecho? Pero nuestro formato no era como para invitar a las cholitas que habían bailado en el Gran Poder a entrar al formato cristiano. No, es muy extraño lo que ha pasado. Y decimos, es que se ha convertido. No, es bien extraño lo que ha pasado. Probablemente se decepcione después. Y eso es lo que está pasando ahora. Como que me han engañado. Me han dicho que voy a ser rico, me han dicho que voy a estar, voy a tener mis empresas prósperas. Me han hecho leer este libro, me han hecho comprar estos videos, prosperidad, prosperidad, me han hecho dar plata y después, ¡pum!, no hay nada. Me ha engañado el cristianismo. El formato que le hemos dado por ahí era contrario a la realidad, a la verdad. No ha sido un formato apropiado en el que se sepa que, digamos, al final hay una cosa diferente, como en una novela de suspenso. Sabes que va a cambiar, sabes que el asesino va a ser otro, que no es el que crees, pero sabes de entrada, apenas entras al hábitat. Pero en el cristianismo hay una serie de incongruencias que presentamos. Entonces, como César Vidal se burla, ¿no? De un puertorriqueño que se hace cambiar su nombre de Puerto Rico a un nombre judío, ¿no? No sé, digamos, Rafat ben David, no sé qué nombre usa, porque ese ahora es su nombre, ¿no? Porque es judío. Y ahora saluda, ya no dice hola, sino dice shalom, shalom. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No sabemos usar formatos, no sabemos acercarnos. Cuando Pablo dice al judío como judío, al griego como el griego, no quiere decir entonces me voy a poner una vestimenta solamente para fingir que soy de tal lugar y para atraerlos. No, significa que conoces el formato apropiado y ahí vas a meter el mensaje. O sea, esta gente no lee novelas filosóficas, entonces no vas a poder llevar el mensaje a este grupo. Esa novela filosófica la comprimes y la conviertes en un video de YouTube de 3 minutos. Y no hablas de los conceptos filosóficos, no tratas de explicarlos porque la gente, aunque sean 3 minutos, no los va a ver. Pero la conviertes en una pequeña historieta. ¿Se acuerdan del éxito que han tenido en los años 80 y 90 las historietas de Chick, esas de evangelismo? Esta fue tu vida, la encomienda, la carta. O sea, puede ser que hayan comprimido elementos, algunos no estaban muy bien, digamos, ¿no? Porque se enfatiza mucho a veces el libre albedrío ahí.
Pero en cuanto a formato, todo el mundo quería leer esas historias. Yo me acuerdo que cuando era estudiante en el conservatorio llevaba esos folletos y les prestaba a mis amigos. Entonces llegaba alguno nuevo, uno de mis profes llegó, ¿qué están haciendo? Me estamos leyendo esto, ¿qué es eso? Y las historietas, entonces mi profe más las estaba leyendo. Qué grave, y se reía y vivía la historieta, porque era impresionante cómo Jack Chick te llevaba a eso, a presentarte el Evangelio, digamos, con una historia que era apropiada para ti, que estás en el siglo XX, etc. Entonces, quizá no era suficiente decir, el sembrador salió a sembrar su semilla. ¿Cómo dices eso? O sea, está bien, lees la escritura, pero ¿cómo haces que sienta la persona que él es un sembrador? Os haré pescadores de hombres, y amén, decimos, ¿no? Pues nunca he pescado, ni un pez he pescado, o sea, éramos pescadores de peces y ahora somos de hombres. Entonces, para nosotros la figura está un poco alejada. Es bueno que nos expliquen qué es lo que sintió Pedro y Juan, porque ellos eran pescadores y ahora van a ser pescadores de hombres. Pero yo soy músico y nací en el siglo XX, ahora estoy en el siglo XXI. ¿Cómo traduzco esa figura de ser pescadores de hombres a mi evangelismo? Porque la llamada es, os haré evangelistas, eso es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, ¿cómo me va a ser evangelista a mí si yo nunca he pescado nada? No sé cómo se sacará el ISPI, no sé nada. Entonces, de ahí a ser pescador de hombres y decir, amén, gloria a Dios. ¿No se dan cuenta que estamos forzando un poco las cosas en formatos? Amén. O sea, sé que voy a ser pescador de hombres, pero sé y digo amén porque comprendo que ese mensaje originalmente era para Pedro. Y he estudiado la vida de Pedro y sé que era pescador. Y sé que era Juan también pescador y Jacobo también. Entonces, los comprendo a ellos. Pero si quiero ahora esa misma idea, traerla para mí o para otras personas ahora, la tengo que volver en formatos chiquititos de diferentes clases. Entonces voy a hablar de un músico, voy a hablar de un abogado, voy a hablar de un médico, etcétera, etcétera. Eso es lo que hacía Chick con sus historias. Entonces, y le añadía siempre el elemento de suspenso, Chick, a las historias cristianas. Había otro escritor que enseñaba el Evangelio con fábulas de animales. Era muy hermoso eso. No me acuerdo qué se llamaba, pero eran como fábulas donde les presentaba a los niños el Evangelio, pero eran en la jungla, en la selva, y los animales hacen competencias y nadie puede, creo, pasar una pared, nadie puede saltar una pared, y se les enseña que aunque se esfuercen, nunca es por obras, no sé. Era tan hermoso eso. Imagínate que le digas, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y el chiquito así, este tipo está hablando en latín. Si no le explicas al niño ese versículo, esa verdad fundacional, en un formato apropiado y solamente le obligas a que, no, ahora tienes que estudiar teología, lo que estás haciendo es que ya te va a entender, va a ir creciendo, va a ser el teólogo, pero no sabe cómo comunicar al resto de personas. Porque le has enseñado eso, le has enseñado el formato del teólogo. Y a las patadas, pero aprendió y sale teólogo. Y entiende la exégesis y que Pedro era pescador, entiende que somos pescadores de hombres, pero no sabe cómo decirlo a los otros. Porque lo convertiste en teólogo, pero anulaste el que sea profesor, el que siga siendo abogado, siga siendo médico, que siga siendo electricista, que siga siendo albañil. Entonces las figuras que él con las que podría enriquecer el llevar el evangelismo, el llevar el evangelio a albañiles, a electricistas, a diferentes comunidades, la hemos quebrado con eso.
y ahora todos son expertos, teólogos, pero no pueden salir de su casa, no saben cómo acercarse, cómo entablar un diálogo. Y ese es un lío que yo lo tengo, que ustedes lo deben tener. No sabemos cómo entablar una conversación. Y cuando miras el Face, cómo hablan de tonterías y dices estos impíos, miren cómo se alegran de una salteña y comentan 20,000 comentarios de tonterías y uno dice, ¿qué está pasando? Entonces, revisemos nuestros formatos. No quiere decir esto trivializar nuestro mensaje metiéndolo en un formato cualquiera. Eso sería blasfemo. No podemos traicionar el mensaje, ¿no es cierto? Se da el caso de una Biblia y para llamar la atención ponían la foto de Angelina Jolie, una actriz, ¿no? Eso en la Biblia, para que la gente compre la Biblia. Eso es traicionar el formato, o sea, con el formato lo que queremos dar. Es como que ya no tenemos, nos estamos ahogando como cristianos. Tenemos que hacer eso. O sea, ¿qué hacemos? Escucha, ¿qué está de moda? Imitar a Luis Miguel o imitar a Maluma. Entonces, ¿qué hacemos? Haremos eso. No nos queda otra. Estamos así ahogándonos. ¿Qué ha pasado? Entonces, lo que yo propongo es, primero, que comprendamos todo este proceso, cómo se lleva adelante. Que veamos en las Escrituras algunos ejemplos de cómo se ha evangelizado. Comparen eso que les he dicho, esos pasos, con lo que hacían los apóstoles. Esto más, por favor. Noten que cuando Pablo va a Atenas, y esto es algo que Ken Ham me ha ubicado en uno de sus libros, ¿no? No es lo mismo que cuando Pedro habla en Jerusalén en Pentecostés. En Jerusalén directamente les dice, y este Cristo a quien vosotros habéis crucificado, etc. Les habla directamente del Señor Jesús y que resucitó. Tú no puedes ir directamente a Atenas y decir, ¿por qué este Cristo ese es el Salvador? O sea, Pablo sabía que no entendían ni jota de eso los griegos. Entonces Pablo empieza a hablar primero del Creador. Empieza a destruir la primera doctrina que había en la filosofía griega, que el universo era eterno, al menos en la mente de los epicúreos y de los estoicos. El universo es eterno. Entonces, no, Pablo viene y les habla del Creador, del que ha hecho estas cosas. Entonces, está dando pasos, Pablo. O sea, que hay un Creador, o sea, no es que el universo es eterno. No va directamente a hablarles de la resurrección. Imagínense, si después de darles paso a paso, les da la resurrección y ahí le rechazan, eso quiere decir ya que el corazón era durísimo de esos griegos, ¿no? Pero no era falla de Pablo. Pablo fue poco a poco, les habló del Creador, les habló de que nosotros somos, empezó a destruir las ideas griegas poco a poco. Y cuando todo estaba listo, ahí ya presenta el Evangelio del Señor Jesucristo, ¿no? La resurrección, les habló de la resurrección. Entonces, Pablo sabía cómo entrar a las diferentes comunidades sin que sus formatos vayan contra el mensaje que estaba dando. No era, me voy a disfrazar de Platón y voy a hablar con filosofía y me van a entender así. Más bien, como he dado en la charla a Pablo en Atenas, cómo Pablo va destrozando la filosofía griega. Va discutiendo y va destrozando la filosofía griega. ¿Por qué? Porque en sus mentes tenía que destrozar lo que resta de ese hábitat destructivo que negaba la existencia del creador y a veces lo equiparaba con el universo. O sea, para los griegos, los estoicos, la razón era Dios o el universo era Dios. Y los epicúreos que eran ateos. Entonces les introduce la idea de un creador en el que nos movemos y somos, ¿no es cierto? Y aprovecha frases que los propios griegos habían dicho.
pero es como que les dice, ustedes han dicho esto, sus poetas dicen esto, pero no han entendido la profundidad de eso. Lo han dicho quizá por casualidad, como palpando, algo han captado, pero ahora les estoy mostrando, es esto. Entonces, maravilloso ver así, a ver, ahora sí ver los métodos de evangelismo de los apóstoles, cómo se acercaba Isaías a dar sus mensajes, Jeremías a dar sus mensajes. Actuaban, Ezequiel actuaba, eran actores, así como de una película, así. Vean lo que hace Jeremías, lo que hace Ezequiel, lo que hace Isaías, estaban actuando. Es como presentarte una obra de teatro, o figuras, metáforas. Ve, le dice el Señor a Jeremías, a la casa del alfarero, y mira lo que está haciendo, y ve Jeremías, y Dios lo interioriza, lo mete en ese hábitat, la casa del alfarero, y ve cómo el alfarero está agarrando el barro, etcétera. Saca de eso una enseñanza, Jeremías, ¿no es cierto? Entonces, si tú directamente dices, hermanos, así, tienes ahí a un montón, 50 impíos, 50 cristianos. Has invitado a 50 para evangelizarlos. Vamos a hablar, hermanos, del alfarero, porque el alfarero quiere lo mejor para nosotros. Y no tienen idea de lo que estás hablando los impíos. O sea, ¿qué es eso del alfarero? Los cristianos ya entenderán algo de la figura, amén, ¿no? Pero los otros no entienden mucho. No se van a conectar a no ser por educación, ya, sí, ya, algo captado. Pero si tú primero les muestras una película de un alfarero, como Dios le ha dicho a Jeremías, anda, ve a la casa del alfarero y ve lo que hace. Es un pequeño documental que podría graficar, preparar la cabeza, ya es un alfarero. Y después le dices, ¿sabes qué representa este barro? ¿Sabes a quién representa el alfarero? Y ahí, cuando pones los versículos del alfarero y de que podrá el vaso decir al alfarero, ¿por qué me haces así? ¿Por qué el hombre va a reclamar ante su creador? Entonces ya, ahora sí se va a conectar. Entonces puedes usar un pequeño documental de YouTube con un alfarero. Puedes usar otros recursos, otros formatos, pero esos formatos no tienen que traicionar el mensaje que estamos dando. No puedes usar cualquier cosa, ¿no? No es, vamos a hacer concurso de Miss Cristiana para que puedan venir los impíos y convertirse para después casarse con las cristianas, ¿no? No vamos a hacer eso. Pero hay esas cosas, esos métodos, ¿no es cierto?, en algunas iglesias. Bien, hermanos, esto es lo que quería decirles entonces. No